Bendito sea el nombre de Jesús. Es maravilloso tener la oportunidad de predicar después de haber adorado de esa forma. A mí me encanta escuchar un músico que cante así, ¿verdad? A tono, con un buen pitch y una bonita melodía. Y especialmente en el espíritu, ¿verdad? Y eso prepara nuestros corazones, tanto el de usted para escuchar como el mío, para también escuchar de arriba, ¿verdad? Y compartir. Dios bendiga tu ministerio, siervo, y espero en el Señor que te dé tantos y tantos años. Amén. Espero un día escuchar en la radio y oírte cantar. Amén. Aleluya, bendito Jesús. No es nada imposible para Dios. El viernes pasado comenzamos nuestra maravillosa reunión, la familia. ¿Cuántos estaban aquí? Vamos a ver. Aleluya. Y se va a poner mejor, ¿verdad? Comienza a las 7:30. Eso es importante que lleguemos temprano los que puedan, ¿verdad? Si no puede llegar temprano, mejor que llegue tarde que nunca. ¿Okay? No hay problema. Pero si puede llegar temprano, bien. Las clases van a continuar progresando a medida que vamos. ¿Cuántos han hecho su trabajo todos los días? Vamos a ver. Con el libro, ¿nadie lo está haciendo? Ok. Tenemos que ver eso. Acuérdese que usted debe de hacer ahora lo que usted le va a pedir en el futuro a su cordero que haga. Es importante que usted lo haga ahora para que usted tenga la experiencia de haberlo hecho y le va a ayudar a guiar a su cordero. ¿Okay? Pero el viernes continuaremos con estas clases y pronto vamos a comenzar una serie de mensajes relacionados con el libro, expandiendo las escrituras del libro en el mensaje del domingo, para que así llevemos una continuidad y nos ayude a comprender. ¿Les parece una buena idea? Aleluya. Bendito Jesús. Yo me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Yo no sé si ustedes se dan de cuenta, pero yo puedo adorar libremente estando aquí. Y siento la presencia del Señor aquí, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de algo que nosotros necesitamos tener para cumplir la misión que se nos ha encomendado de parte de Dios. Y esa misión tiene que ver con este maravilloso espacio que Dios nos ha dado. Mire alrededor. Una temperatura muy balanceada, un sonido perfecto, tremenda música. Y mira cuánto espacio tenemos para llenarlo de peces y de corderos. Aleluya. Así que tenemos espacio para crecer. Y la misión de nosotros es especial porque el Señor tiene en el corazón la vecindad de nuestro pueblo hispano, 2-3 millas en derredor de esta localidad. Y vamos a alcanzar esas 2 o 3 millas primero y luego pues seguiremos a las 5 y a las 6. Y por eso estamos preparando estas clases que estamos dando los viernes para equipar a la congregación, para que usted sea partícipe de la misión que Dios nos ha entregado, que tenemos que hacer, porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Hoy vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a ver a los primeros que recibieron la encomienda que nosotros ahora tenemos. Aquellos fueron los primeros, aquellos son los pioneros de la iglesia primitiva, aquellos que
presenciaron la ascensión de Jesús a los cielos, que recibieron instrucciones de permanecer en Jerusalén, a pesar de que la persecución contra los cristianos era tan grande, a pesar de que Saulo andaba con cartas entrando a las sinagogas y llevando prisioneros a los cristianos, llevándoselos a Nerón. Nerón los usaba como antorchas para alumbrar las cortes de su palacio. Eran quemados vivos. Y en medio de esta situación política y social, Jesús les pide a sus discípulos y aquellos que estaban más cercanos a los discípulos a que permaneciesen en Jerusalén. Es importante que tengamos en nuestro corazón con lo que ellos están bregando. Porque muchas veces yo creo que nosotros nos olvidamos de cuán bendecidos somos. Tenemos una libertad para adorar a Dios. Tenemos las facilidades para reunirnos, para aprender de la palabra, para confraternizar los unos con los otros, para alcanzar a un pueblo que está herido y necesita. Hay lugares donde hay cristianos que no tienen esta libertad, ¿comprendes? Y yo personalmente he estado en Cuba, en una iglesia de 300 y pico de personas, debajo de un árbol, hermanos, y no haciendo una campaña, llevan años reuniéndose ahí porque no hay más nada, ¿ok? Y observados por la policía y bueno. Y nosotros tenemos esta maravillosa libertad. Y muchas veces pienso que quizás no conocemos cuán bendecidos somos. Cuando usted tenga la oportunidad de ir al campo misionero, y si usted puede ver a aquellos de ustedes que vienen de países bien pobres, usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Donde verdaderamente la necesidad es grande. Nosotros aquí estamos bendecidos, tenemos las herramientas y tenemos que ponernos a trabajar. Y hoy vamos a ver lo que se necesita para que una iglesia sea vencedora y tenga triunfo en esta misión, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo número 1 y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a compartir lo que Dios ha puesto y está poniendo en mi corazón. Hermana, ¿por qué no cantó hoy? ¿Qué pasó? Oh, bueno. Yo quiero que sepa que nos dimos de cuenta que usted no estaba aquí. Ok. Verso 12, capítulo 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios y Padre celestial, delante de tu presencia estamos, abre nuestros corazones. Pasa un carbón encendido por mis labios, purifica lo más profundo de mi ser. Y permite, oh Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptas delante de ti, oh Dios. Aquí hay un pueblo que no quiere oír lo que yo tengo que decir, pero quieren escuchar lo que tú quieres decir. Habla, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales
Quizás usted nos está viendo hoy en vivo, nos va a ver en el futuro. Queremos darle la bienvenida y esperamos que las alabanzas que usted escuchó y la palabra que vamos a compartir que sea de edificación a su vida. Jesús ha terminado su ministerio de 3 años y medio sobre la tierra. Ha educado a 12 hombres del vulgo, quiere decir humildes, pescadores, hombres de cuello azul, como decimos aquí. Uno de ellos le ha traicionado, lo vendió por monedas de plata, fue abofeteado, torturado, crucificado, dado por muerto, sepultado y se levantó con poder y gloria. Y por espacio de 40 días se aparece no solamente a sus discípulos, sino también a multitudes. En 2 ocasiones se le aparece a sus discípulos en el aposento alto y en una ocasión se le aparece en el mar de Tiberias, donde comparte una cena con ellos, come pescado. Había enseñado sus heridas a Tomás y ahora en presencia de una multitud se preparaba para ascender al cielo, a regresar a donde vino. Filipenses nos dice de que él no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y toda su majestad. Se humilló a nacer como un hombre y a morir en una cruz. No escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y ahora regresaba al lugar de donde vino. Iba a tener un lugar de honor a la diestra del Padre. Iba a presentar su cuerpo como sacrificio vivo, como pago por los pecados de la humanidad. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él se iba a presentar su cuerpo lacerado, el Cordero de Dios, como como paga por aquel pecado que estaba sobre nosotros. La palabra nos dice en el verso 11 de que en el momento que Jesús estaba siendo tomado al cielo en presencia de aquella multitud, fíjense que lo vieron levantar sus pies y lo seguían y tenían sus ojos puestos en el cielo porque lo seguían con su vista. Y estando así se aparecen 2 varones con vestiduras blancas y le dice: varones Galileos, Jesús, de la misma forma que ha sido tomado, va a regresar y estamos esperando ese regreso. Pero después que es tomado y ellos escuchan a estos varones, regresan al aposento alto, donde la palabra de Dios nos dice que había un grupo aproximadamente de 120 personas, mujeres y hombres. La palabra es clara y nos dice que con los discípulos y los seguidores más cercanos se encontraba María, la madre de Jesús, con los hermanos de Jesús. Vamos a aclarar este punto aquí porque es importante que lo tengamos claro. María quedó de estado embarazada por el poder del Espíritu Santo. Después que Jesús nace del vientre de María, María conoce a José con su marido como hombre y María concibe otros hijos. Uno de ellos es Santiago, que escribe el libro de Santiago. Y estos hermanos, digamos medios hermanos de Jesús, hermanos de madre, y como la habían conocido como Salvador, también hermanos de padre.
se encontraban en este grupo. Te dirá, pastor, ¿por qué usted está haciendo mención de esto? Porque voy a pintarles un cuadro con palabras en el nombre de Jesús que yo espero que usted vea. La palabra del Señor nos dice que estos hermanos perseveraban en oración y se mantenían unánimes. Mira lo que dice el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Cuando usted va a cocinar, ¿quiénes cocinan aquí? O hacen pasteles, bizcochos. Usted tiene los ingredientes sobre la mesa, ¿verdad? Usted pone los ingredientes. Usted se prepara para cocinar algo y usted sabe que si faltan ingredientes a veces salimos corriendo a buscarlo porque si no el platillo no va a quedar igual, ¿verdad? La iglesia de Dios necesita unos ciertos ingredientes para que el poder de Dios se pueda manifestar en esa iglesia y así llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Igual que el platillo que vamos a cocinar, la iglesia necesita esos ingredientes. Y la palabra del Señor nos dice que este grupo de aproximadamente 120, quizás muchos más de 120, perseveraban. ¿Qué quiere decir perseverar? Significa caminar hacia adelante, contra viento y marea, no importa la prueba, no importa la tribulación, no importa el desánimo, usted continúa, usted persevera, porque usted ha creído en alguien que es mayor de lo que hay en el mundo, usted ha creído en Jehová, Dios de los ejércitos, creador del cielo y la tierra. Usted ha creído en el poder de redención de su Hijo. Por lo tanto, usted conoce las promesas que Jesús le ha hecho, pues usted continúa perseverando. La persona que persevera no se da vuelta atrás. La persona que persevera no abandona el camino que el Señor le ha mostrado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que a través del conocimiento de la palabra de Dios le va a alumbrar el camino porque usted va a caminar, y el que persevera no se aleja de ese camino, sino que continúa. Entonces, como estamos hablando de la iglesia, de este grupo de 120 que se preparaba para comenzar una misión mundial, global, dice que perseveraban, pero nos dice que hay otro ingrediente aquí importante. Perseveraban unánimes. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Tenían una visión. No estaban divididos. Todos habían reconocido a dónde iban caminando en una misma dirección, en un mismo corazón, con un mismo plan, unidos por el Espíritu Santo y por aquel amor que Dios ha derramado en tu corazón. Son ingredientes claves. El Espíritu de Dios no se va a manifestar poderosamente en una iglesia dividida. El Espíritu de Dios no se va a manifestar poderosamente en una iglesia donde hay, ya ustedes saben, en la palabra, no hay que decirla. Pero el poder de Dios se manifiesta en una iglesia donde hay amor, donde no asesinamos a los heridos, sino que los cogemos y los curamos. Se ha dicho que la iglesia es la única ejército que fusila a los heridos. Pero eso no fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Así que si usted viere a su hermano en pecado, ¿qué usted hace? Primero que se lo calla, después va a habla con él y en privado usted lo restaura, ¿verdad? Usted lo ayuda.
Porque si usted va a amar a su hermano con el amor de Dios, óigame, ¿cuánto te ha perdonado Dios a ti? Vamos a ver, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? 70 veces 7, dijo Jesús. Entonces, cuando estamos perseverando, unánimes, enfocados en una sola visión, y el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones es manifiesto entre nosotros, entonces el que entra por esa puerta, cuando entra, lo respira. Respira ese ambiente de unanimidad, de unión, de amor, y quiere ser parte de lo que está sucediendo aquí. Hombre, una de las razones por que yo dije, mira, yo voy para allá, no importa, voy por fe, es porque hacía falta una estabilidad aquí, ¿ah? Para que nos unamos todos unidos, un solo corazón, y empecemos a marchar. El Señor hace lo demás, ¿verdad? El Señor hace lo demás. Perseverar unánimes nos prepara, oiga, para enfrentar retos, para enfrentar pruebas y vencer. Now, este principio no solamente se aplica a la iglesia, este principio se aplica en un matrimonio, en un noviazgo, en una relación de negocios entre socios, en una relación de amigos. Este principio se aplica. Si no perseveran juntos y si no están unánimes con una misma visión, va a haber ¿qué? Conflicto, va a haber fricción. Yo quiero que usted aplique estos principios no solamente a la iglesia, sino también a su vida personal. Dice que perseveraban unánimes. Oiga, en oración y ruego. Usted quiere que haya unidad donde usted está. Ponga a un lado las diferencias y dígale a la otra persona, vamos a orar. Pero no hemos resolvido nada. Eso no es importante ahora. Vamos a orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a orar, comienza una transformación interior en el corazón, en nosotros. Entonces, se abren los ojos del corazón y comenzamos a ver con los ojos espirituales, comenzamos a ver cuán grande es nuestro Dios. Y cuando vemos la grandeza de Dios, comenzamos a ver que el problema es tan pequeño. Ustedes ven el principio, cómo se aplica a nuestras vidas. Solo tenemos que poner en práctica como iglesia, pero también lo tenemos que llevar a nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de negocios. Cuando yo tenía la compañía de construcción, yo llegué a la gran conclusión que yo no iba a trabajar para ninguna compañía que el dueño no fuera cristiano. A mí me llamaban muchas compañías y yo siempre pedí una reunión con el dueño y yo iba a hablar no de negocios, yo quería ver dónde esta persona estaba espiritualmente, porque el Señor me dijo, no hagas negocios con impíos, haz negocios con cristianos. Oiga, y así me bendijo el Señor. Yo tenía 5 compañías, los dueños eran cristianos y nunca tuve que llevarlos a la corte para cobrarles ni nada de eso, porque teníamos algo en común. ¿Tú comprendes?
Por eso aquellos que están solteros aquí, yo no sé quién está soltero, soltera aquí. Mire, cuando usted conozca a un varón o a una varona que usted dice, cará, tiene lo que yo busco, que usted ve con estos ojos, ¿no? No se detenga ahí. Empiece a ver cómo esa persona está delante de Dios. Empiece a ver cómo esa persona trata a Dios, porque de la misma forma que esa persona trata a Dios, lo va a tratar a usted. Así que si está soltero, soltera, ese es un buen principio que usted puede poner en práctica. Si ama a Dios, le va a amar a usted. Si respeta a Dios, le va a respetar a usted. Si es dulce con Dios, va a ser dulce con usted. Mire, esa receta nunca falla. Pero estamos hablando de la iglesia. Y la iglesia se prepara aquí para enfrentar la primera prueba. Todavía no había venido lo que esperaban, ¿verdad? El día de Pentecostés. Pero ya el Espíritu Santo tenía control sobre ellos y se encuentran con el primer reto. La palabra de Dios nos dice en el verso 15 que en aquellos días se levanta Pedro en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como de 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, de que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Pedro le trae a ese grupo de 120 la tarea de que tenemos que seleccionar una persona que tome el lugar de Judas, el apostolado de Judas. Y cuando seguimos leyendo la historia, por causa de tiempo voy a caminar, nos dice que esa persona tenía que haber sido testigo del bautismo de Jesús, tenía que haber sido testigo del ministerio de Jesús, de la crucifixión de Jesús, de la resurrección de Jesús y de la ascensión de Jesús. Tenía que haber sido testigo de eso para ser apóstol. Cuando se le aparezca a alguien por ahí y le diga que es apóstol, usted le pregunta si él estuvo presente cuando Jesús fue bautizado. Eso es lo que dice la Biblia, se lo repito. Aleluya. Oiga, qué gran oportunidad para que Satanás se hubiera manifestado allí. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de Jesús podían decir: bueno, yo creo que tiene que ser uno de nosotros. Somos hermanos de Jesús. ¿Por qué no yo? No, tengo que ser yo porque... Pero mire, nadie se levantó. Hubo paz. Dice que seleccionaron a 2 varones que reunían las cualidades, que habían sido testigos de todas esas cosas, y no sabiendo a cuál de los 2 decidir, dijeron: vamos a dejar que Dios decida. Oiga,
Qué buena oportunidad para decir, no, yo creo que yo soy el más capacitado. No, porque yo he estudiado más. Yo estuve en la escuela con los fariseos y yo he estado en la sinagoga y yo... Si hubiera sido en estos tiempos, ¿tú te imaginas qué boludo que se hubiera armado? Vamos a ser sinceros, yo creo que usted es una pintura aquí, que es importante. Porque mire, para que el poder de Dios se manifieste, tiene que haber unidad. Tiene que haber solidaridad. Quiere decir que tenemos que estar unidos. Mire, no importa quién canta, quién predica, quién barre o quién limpia, o quién cocina. Lo importante es que usted es parte del cuerpo. Oiga, y la palabra de Dios dice que un día, oiga, vamos a estar enfrente del Señor para recibir nuestras recompensas. Todos somos salvos, ya la salvación la tenemos, ya Jesús la compró, pero vamos a recibir recompensas. Y dice la palabra de Dios que en aquel día, oiga, nuestras obras, después que vinimos a Cristo, van a ser sometidas al fuego. Y dice de que muchos van a sufrir mucha pérdida en aquel día porque sus obras se van a quemar. Dice que algunos de nosotros estamos construyendo en madera, otros en heno, hojarasca, otros en piedras preciosas, otras en oro y otros en plata. Fíjense que los primeros que mencioné todos se queman. Las piedras preciosas, entre más fuego tú le metes, más duras se ponen. El oro, cuando tú le metes fuego, mira, se derrite y se purifica. Y la plata también. ¿Qué quiere decir eso? En el cuerpo de Cristo, oiga, todos tenemos un trabajo que hacer, una función. El Señor nos ha puesto a hacer algo. Y no importa lo que tú estás haciendo, lo que importa es el corazón, cómo lo estás haciendo. Quizás tú no predicas y quizás tú no cantas y quizás tú no tocas ningún instrumento y quizás nadie ni te habla, tío, quizás y tú estás allá calladita y a lo mejor tú limpias los baños con amor y tú lo haces para Jesús. El día tu galardón va a ser mayor que los que andan predicando. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? No es lo que tú haces, sino por qué lo haces. ¿Tú comprendes cómo es la cosa? No es lo que tú haces, sino con el amor que tú lo haces y para quién tú lo haces. ¿Estamos entendidos? Sí, cuando vemos esa pintura, se acaban los problemas en la iglesia. Y no importa quién haga quién haga qué, no importa. Yo lo hago para Jesús, lo hago con amor. Cuando recogemos la ofrenda, mira, el Señor habló de una viuda que tenía 2 blancas y las dio para el Señor. Y Jesús dijo que ella dio más que todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque ella no dio de lo que le sobraba. Ella simplemente dio todo lo que tenía. ¿Tú ves cómo es el Señor? No es lo que damos, sino cómo lo damos. Con el amor que lo damos, ya sea tu talento, ya sea tu servicio al Señor. Quizás tú no sabes mucho acerca de decirle a alguien de Jesús, pero tú has orado y tú dices, Señor, dame las palabras. Y quizás hasta sin palabras, con una de tus sonrisas, esa persona va a ver el rostro de Jesús y va a decir, yo quiero darle mi corazón a Jesús. ¿Entiende lo que yo le quiero decir? Cuando nosotros entendemos el trabajo de la iglesia con esos ojos, entonces podemos estar unánimes. Entonces podemos trabajar juntos y no hay celos y no hay contiendas y no importa. Lo vamos a hacer con amor y para el Señor, ¿verdad que sí? Porque queremos que el poder de Dios se manifieste aquí, porque mire, el inconverso no se va a convertir porque fue un mensaje bien bonito, ni se va a convertir porque la canción estaba bien bonita.
se va a convertir porque el Espíritu Santo lo va a poner debajo de una convicción y él va a ver el amor que hay aquí y él va a ver la fraternidad que hay aquí y va a decir, yo quiero ser parte de ese cuerpo. ¿Por qué estoy diciéndole eso? Porque vamos a crecer. Y cuando crezcamos, situaciones van a salir. Yo creo que esta iglesia ya ha pasado por eso 2 o 3 veces, ¿verdad que sí? No va a volver a pasar, porque vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Fíjense, para que la iglesia crezca, la iglesia se tiene que llenar de pacientes. ¿Sabes qué quiere decir eso? Son personas que van a llegar con el corazón roto, van a llegar con vicios, van a llegar con malos resabios, van a llegar... Y Jesús abrió sus brazos y los recibe como ellos están. Pero ustedes, especialmente esos que están yendo a la clase los viernes, son los doctores y las enfermeras. Para darle la medicina a esos pacientes que van a llegar. ¿Ah? Corderitos, ovejitas, pues son pacientes. Y hay que darle la medicina. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. El amor de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor, le vamos a dar con amor, con cucharitas. Y vamos a convertir ese paciente primeramente en un enfermero, con la palabra del Señor. Después en un doctor, en una doctora. ¿Te comprende? Así la iglesia crece en número y saludable. Y no importa dónde usted esté, usted se puede dejar usar del Señor. Uno de los ingredientes fue la oración, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a decir, Señor, capacítame para yo atender a los corderos que tú me vas a dar. Capacítame para yo compartir lo que tú has hecho en mi vida con aquella persona que yo conozco, fíjate que está perdida. Capacítame. Dame de tu poder. Dame de tu gloria, de tu gracia. Pon las palabras en mi boca. Envía al Espíritu Santo que ya prepare ese corazón para que cuando yo llegue con la invitación o la palabra, ya el trabajo esté hecho. Porque el resultado no depende de usted. El resultado depende de Dios. De nosotros depende la obediencia de ir. ¿Verdad? La obediencia de ir. Pero el resultado de Dios. Si tú le vas a hablar a una persona y te tira la puerta en la cara, mira, eso no es culpa tuya. El resultado de Dios. Usted se limpia los pies y sigue caminando y busca otra, ¿verdad? Porque estamos en una misión. Y yo creo que aquí, mira, en este lado nada más se pueden sentar unas 120 personas. Y aquí todavía nos caben como unos 90. Y aquí nos caben otros 80 más. ¿Y para qué queremos crecer? ¿Para decir que somos grandes? No, porque vamos a preparar obreros y obreras para ir a plantar una iglesia en South Boulevard y una en Harrisburg y una en Matthews, a donde nos lleve el Señor. Usted sabe que el doctor Ortega es un plantador de iglesia, ¿verdad? Y yo soy su discípulo. Me gusta plantar iglesias. ¿Ok? Eso quiere decir que equipamos, los curamos, los equipamos y los enviamos. Los curamos, los equipamos y los enviamos. Porque esta iglesia ya debe tener un par de hijas. Quizás debiera tener una nietecita ya. ¿Ok? So, manos a la obra. Con ustedes tenemos aquí una tremenda fundación para comenzar. Pero es importante de que todos entendamos la visión, lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para dónde vamos. ¿Te comprende? Es importante. No vamos a crecer una iglesia para decir, oh, Conexión tiene 500 personas, qué grandes somos. Sí, Conexión tiene 500 personas, pero ¿cuántas personas ha enviado? Doctor Ortega, que le dije, yo soy su discípulo, dice que una iglesia no tiene que ser grande para enviar. ¿Okay?
Yo tenía una iglesia que tenía como 45 miembros y planté una iglesia, de ahí salieron para plantar otra, con 45 nada más. Y está viva, la hijita está viva, aleluya. Es decir que es importante que busquemos dentro de nuestro corazón, que entendamos la visión, porque Jesús ya dijo, cuando venga sobre vosotros ese poder, ¿se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos. Ese poder es para ser testigos a través de la canción, a través del mensaje, a través del testimonio, a través de llevarle una bolsita de arroz a aquel hermano que no tiene que comer, a través de ser los pies y las manos de Jesús. Somos testigos. Muchas personas, el único Dios que van a conocer es el que vean en usted. ¿Okay? So, acuérdese, los frutos del Espíritu que son mansedumbre, paz, amor, benignidad. Vive el Espíritu en tu corazón. Vive el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vive en tu corazón. Porque si no vive en tu corazón, entonces todavía tú no has nacido de nuevo. Entonces tenemos que hacer, como decía la hermana Raquel en la clase el viernes, ¿y qué vamos a hacer si esta persona no conoce a Jesús? Mira, tenemos que dar 2, 3 pasos atrás, cerrar el librito y abrir la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y compartir con ellos la conversación de Nicodemo y Jesús. ¿Entiendes? Eso fue tremenda observación de la hermana, porque quizás una de las primeras cosas que usted tiene que encontrar es, usted no puede discipular a una persona que está perdida. Una persona que está perdida necesita el Evangelio, necesita nacer de nuevo, y después que nace de nuevo, ahora es un corderito y ahora lo podemos discipular. ¿Entendemos? No se me duerman, los estoy aburriendo. Aleluya. Ok. Los ingredientes de la iglesia primitiva perseveraban, estaban unánimes en oración y en ruego. Pudieron seleccionar a 2 varones. Dios seleccionó a uno de ellos. Matías tomó el lugar de Judas. Los 2 estaban completos ahora, pero el Señor se preparaba para hacer todavía algo mayor. Se preparaba para convertir a aquel hombre que andaba persiguiendo a la iglesia, de ser perseguidor de la iglesia, en hacerlo un embajador de la iglesia. Y como ellos pudieron seleccionar a esa persona, porque estaban unánimes, estaban juntos, no hubo batallas. Cuando seleccionaron a Matías, los hermanos de Jesús no dijeron, nosotros nos vamos de aquí, porque fíjate a quién seleccionaron y no a mí, yo soy hermano de Jesús, ¿por qué no yo? No pasó eso. Todos se mantuvieron unidos. Después Dios usó a Santiago para escribir el libro de Santiago, James. Hubo unidad. Ortega dice que es cuando tú exprimes un limón que tú sabes que es limón de verdad. Cuando a ti te ponen bajo presión, cuando te ponen, ahí se sabe lo que va a salir de ti. Cuando viene la prueba, ahí se sabe, ¿verdad? Si salen palabras dulces o salen palabras... Es bajo la prueba, ¿verdad?, que sabemos quiénes somos. Así que yo no sé dónde usted está, pero le voy a decir algo, mire, no importa en qué posición usted está ahora mismo con el Señor, cuán lejos o cuán cerca, hay espacio para estar más cerca. No importa cuán cerca usted esté, todavía usted puede estar más cerca. No importa cuánto el Señor ya lo haya cambiado, todavía le queda para cambiar. Yo todavía le digo al Señor, Señor, ¿qué hay entre tú y yo que me separa de ti? Enséñame algo y yo, cuando Él me lo enseña, yo
empiezo a orar para que me dé poder para corregirlo, ¿eh? Ese se llama el proceso de la santificación. Todos estamos en él. Es decir que vamos a practicar en conexión lo que la iglesia primitiva tenía en el aposento alto 120. Perseveraban unánimes, unidos en oración y en ruego. No hay críticas, no vamos a mirar a nadie así. Vamos a darle amor a todas las personas, a los que están aquí y a los que entren por ahí. ¿Ok? Quizás va a entrar por ahí una persona que a usted no le cae bien. Quizás va a entrar por ahí una persona que le ha hecho daño alguna vez. Prepárese para que ese día usted se vista de los frutos del Espíritu y entienda que esa persona es una persona que Dios ha dicho que el valor de ella es la sangre de Jesús. Y que recordemos la misión, que la misión de nosotros es que darle la medicina, que es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Estamos claros? Porque vamos para adelante. Para atrás, mira, ni para coger impulso. Es decir que vamos a estar aquí los viernes. Vamos a hacer las clases como si fuéramos corderitos. Vamos a hacerla como si fuéramos corderitos para que practiquemos y entendamos. Y no podemos decirle a una persona que haga algo que nosotros no hemos hecho. ¿Verdad que no? Allá en Puerto Rico dice que manda y va. ¿Comprende? Manda y va. Usted hágalo ahora. Si no quiere dañar el libro, no quiere escribir en el libro, se lo vamos a agradecer porque vale dinero. Pero usted puede escribir las respuestas en un papel al lado para que el libro se quede limpio. ¿Comprende? Así economizamos, ¿verdad? Porque tenemos que usar con sabiduría lo que el Señor nos da, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta final? La meta final es que este local se va a llenar de almas redimidas por la sangre de Jesús. Y si mientras estamos allá afuera en la misión nos encontramos con una persona que habla portugués, ¿qué hacemos? Le cogemos el teléfono y se lo damos a la iglesia que habla portugués aquí. Si nos encontramos una persona que habla asiático, aquí también tenemos un pastor que habla asiático. Si nos encontramos un morenito americano, aquí también lo recibimos en el nombre de Jesús. Si está blanquito también, si está verde también en el nombre de Jesús. Porque el Señor ha traído las naciones a esta iglesia. Estamos aquí todos. Usted sabe que la hermana Ruth está aquí porque el pastor Bernard le dio el teléfono a la hermana Raquel. La hermana Raquel me lo dio a mí y yo la llamé y mírala aquí. Si el hermano Bernal hubiera dicho, oh, no, si ella no habla español, a mí no me caen bien esos hispanos. No, ya. La hermana Ruth no estuviera aquí. ¿Usted ve cuál es la situación? Mira, vamos a tirar la red en el nombre de Jesús y no importa de qué color es el pez, lo vamos a conectar a donde tiene que ir, ¿verdad que sí? Y si habla español, a mí no me importa si es amarillo o verde, que venga. Después que habla español es de nosotros. ¿Me entiendes? No importa cuán gordo, cuán flaquito, cuán largo tenga el pelo, si no tiene. Nosotros lo vamos a curar en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Entonces ahora lo que yo quiero preguntar es, ¿está usted listo o lista para esta misión? Porque si todavía Jesús no ha llegado a morar en tu corazón, tú no estás listo, no estás listo. Para ser un embajador de Jesús, en cualquier categoría, hay que nacer de nuevo. Yo no te estoy preguntando de membresía en la iglesia, no te estoy preguntando de venir a la iglesia, te estoy hablando de tener un encuentro verdadero con Jesús y hacer un compromiso con Él. Si tú estás aquí hoy y tú no has hecho ese compromiso,
o si tú estás aquí hoy y tú te has retirado y tú no estás caminando con Él como tú estás supuesto a caminar, yo no quiero que tú seas un Jonás. Yo quiero que tú vengas y hagas un nuevo compromiso con el Señor. ¿Sabes lo que es Jonás, verdad? Jonás, por culpa de él había una tempestad y aquella barca se quería caer. Así que tenemos que venir, porque somos miembros de un ejército que se prepara a salir allá afuera a pelear una batalla. ¿Cómo está tu vida? Vamos a ponernos de pie. Uno de los músicos, por favor, que pase. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido compartida con denuedo. Señor, y yo te pido que envíes a tu Espíritu a aquellos corazones ahora mismo que necesitan de ti. Ya sea que estén aquí en el templo o que nos estén viendo a través de las redes sociales. Permite que tu Espíritu, oh Señor, redarguya ese corazón y le permita venir y hacer un compromiso contigo hoy. Todos con los ojos cerrados, nadie mirando. Usted está aquí, ha escuchado este mensaje y usted anda caminando lejos de Dios. Yo quiero que vengas y te reconcilies con el Señor hoy. Tú estás aquí y en realidad nunca Jesús ha venido a reinar en tu corazón. Tiene la palabra reinar, quiere decir que Él tiene la autoridad de tu corazón. Todavía no le has dado tu corazón a Jesús y hoy tú quieres venir a Él. Yo quiero que vengas hoy. Yo quiero que le des tu corazón. Yo te pido encarecidamente de que hagas un compromiso con Jesús en este día. Dios y Padre Celestial, toca los corazones en este momento. Te pido, oh Espíritu de Dios, que penetre los corazones, mi Dios, mi Padre. Nadie mirando. Hay alguien aquí que dice: hoy yo vengo, me voy a reconciliar con el Señor o le voy a dar mi corazón. Hay alguien aquí. Yo quiero reanudar mi compromiso con el Señor. Hay alguien aquí. Yo quiero darle mi corazón a Jesús. Hoy hay alguien aquí. Quizás usted nos está viendo a través de las redes sociales y usted todavía no ha recibido a Jesús. Oiga, es muy fácil. Simplemente usted le dice: Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy yo te pido perdón. Hoy yo quiero que tú me restaures, que tú canceles mi deuda de pecado contigo, oh Dios, que tú me redimas y me compres, que rompas las cadenas del pecado de mi vida. Hoy yo vengo a ti, oh Jesús. Es así de sencillo. Tiene que ser una declaración que salga de tu corazón. Y si no estás cerca de nosotros y haces esa declaración, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y vete donde el pastor y dile: mire, yo escuché un programa y yo le di mi vida a Jesús después de haberlo escuchado y yo vengo aquí porque ellos no están cerca, pero yo quiero que usted me ayude a crecer. Así de sencillo. Asegúrese que es una iglesia donde verdaderamente se predica la palabra del Señor, donde se enseña la palabra. Ok, hay alguien aquí. Antes que cerremos el servicio, hay alguien. No te importa lo que diga la gente, ok, olvídate de lo que diga la gente. Aquí el verdadero cristiano aquí va a estar contento, contenta. Quieres venir a Jesús hoy, quieres reanudar tus votos con Él. Ven, hay alguien. Hay alguien. Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Verdaderamente eres Dios. Te alabamos, te glorificamos, porque eres grande y misericordioso. Y el pueblo de Dios dice: